ascuas de fuego amontonáis sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Dios eterno, Padre santo y poderoso, Dios de la gloria, ante tu presencia venimos esta mañana para alabar y bendecir tu nombre, darte gracias, Dios, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque hoy estamos nuevamente aquí, Señor, con un propósito de exaltar tu nombre como lo hemos hecho a través de la alabanza, pero también queremos pedirte, Dios, que obres en nuestras cargas, que obres en nuestras tribulaciones, en nuestras angustias, en cada situación que traemos, Dios, tú la conoces, la depositamos a tus pies, Señor, y pedimos que tú obres sobre cada vida, sobre cada corazón, mi Señor. Bendito seas, Padre de la gloria. Te adoramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno. Esta mañana, el sermón de esta mañana, podemos llamarlo una tarea muy difícil. Y bueno, espero poderla comunicar para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Seguramente, alguna ocasión usted ha estado cerca de alguna persona que está pasando por situación difícil. O usted mismo ha escuchado, ha recibido estas palabras: échale ganas, ¿no es cierto? La gente, con el afán de animarnos, con el afán de hacernos sentir bien, nos invita a que le echemos ganas. Y bueno, a veces me ha tocado escucharlo y uno se pone a pensar, bueno, si todo fuera como echarle ganas, seguro que no estaría en esta situación. Si todo fuera como echarle ganas, no estaría pasando por los problemas que estoy pasando, ¿verdad? Usted mismo puede vivirlo, escucharlo y por lo tanto sentir estas mismas palabras. Y es que no es nada fácil dar un consejo, dar una palabra de ánimo, exhortar a alguien. Pero en ese capítulo 12 de la carta a los Romanos, Pablo se ocupa de exhortar, de animar a la iglesia que estaba en Roma. Y esa iglesia que estaba en Roma vivía tiempos por demás difíciles. Si hubo una etapa en que la iglesia padeció, fue precisamente en esta iglesia que estaba que se ubicaba en Roma, y pasaron por muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Usted imagínese ahí en ese lugar donde el mismo emperador estaba junto con todos su séquito de personas que le servían y que confabulaban contra los cristianos. Estar ahí en el medio, ahora sí que estaba en la boca de los leones. Y si usted ha escuchado, ha leído la historia, tenemos un sinnúmero de casos, de eventos donde los cristianos padecieron en manos de los romanos. Muchos fueron al circo, y no a divertirse, sino a ser presa de los leones, a enfrentarse a los gladiadores. Y muchas situaciones por demás difíciles que vivió la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Y Pablo se ocupa de escribirle esta carta.
y los anima a echarle ganas, a salir adelante. Por eso le decía, es una tarea por demás difícil. Si usted ve el título del capítulo 12, dice los deberes cristianos. Como cristianos tenemos un deber. Usted seguramente ha estado en algún trabajo, en algún club, alguna asociación, algún sindicato, no sé, en algo. Simplemente en la escuela. Hay reglas que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Hay normas que se establecieron. Y como cristianos, también como parte del cuerpo de Cristo, también tenemos deberes por hacer, tareas que realizar. Y Pablo inicia el capítulo 12 diciéndonos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, nuestro cuerpo sirve para exaltar, para glorificar a Dios, pero tenemos que presentárselo a Dios como un sacrificio, algo que cuesta, algo que es difícil de hacer. Pero no porque sea difícil debemos dejarlo de hacer. Y luego nos lleva al verso 2 donde nos dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, y esta parte del versículo 2 es la base de nuestra vida como cristianos. Cuando alguien nos evangelizó y nos habló de Cristo, nos dijo que en Él hay perdón de nuestros pecados, que hay una esperanza de una vida eterna, pero no teníamos claro lo que conlleva. Y el principio para que nuestra vida sea agradable a Dios, tiene que ser renovada, empezando por nuestra mente. Si nosotros no renovamos nuestra mente o no dejamos que Dios la renueve, seguiremos pensando igual, seguiremos actuando igual, solo que estaremos engañándonos. Por eso Pablo escribe, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que entender lo que es ser cristiano, hermano. Porque si no lo entendemos, estaremos pues haciendo un ritual. Y ese ritual quizás sea grato a Dios, pero no es del todo lo que el Señor pide. Renovando, para que comprobéis, nos dice, renovando vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermano, está clarísimo que nos lleva Pablo a entender que no seamos arrogantes. Si lo pusiéramos en palabras actuales, diríamos que no nos creamos mucho. ¿Qué somos, hermano? Un vil pecador
en el cual el Señor puso su mirada y nos levantó. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que no te creas mucho. Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. Me falta. Aún estoy en ese proceso. Hermano, ¿y quién de nosotros no está en ese proceso? Buscando el agradarle a Dios. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hace unos meses, me parece que por diciembre, me ocupé de 4 sermones que hablaban del cuerpo de Cristo. Y cada uno de esos sermones nos dejaba ver la importancia que cada uno de nosotros tenemos como cuerpo de Cristo. Que no podemos prescindir de una parte de nuestro cuerpo. De repente hay algo que no nos agrada. Ay, esta nariz, estas orejotas, o no sé cuál parte de nuestro cuerpo no nos es grata. Pero si no la tuviéramos, qué difícil. Hermano, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros somos tan importantes, imprescindibles, necesarios. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, nos dice Pablo. Hermano, cada uno de nosotros somos algo en el cuerpo de Cristo. Y eso algo es importantísimo. Y lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha dispuesto que usted haga en el cuerpo de Cristo, hermano, déjeme decirle que es necesario. Que no va a haber otra parte del cuerpo que haga la función que usted tiene que hacer. Es decir, usted si fuera oído, no le va a pedir a la mano que escuche. Cada uno tiene una parte. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, un servicio, algo que hacer en la obra de Dios, amado hermano. Y nos deja esta parte del verso 5 al verso 7. Nos habla de ese ministerio, de esa labor que usted realiza en el cuerpo de Cristo. La importancia que usted tiene como parte de ese cuerpo. A partir del verso 9, como que da un giro. Y aquí nos empieza a hablar de lo que le mencionaba, esa tarea difícil que tenemos por hacer. El amor sea sin fingimiento. Primero, hermano, acuérdense que vimos el verso 1 y 2. Dice que no nos conformemos
a este ciclo. No nos hagamos, no nos moldemos al mundo. En el mundo, a lo mejor usted no lo experimentó, pero en el mundo hay odio, ¿sí o no? En el mundo hay venganza, en el mundo hay, ¿cómo decirlo? Pues toda cosa negativa. Ahora, hermano, usted y yo venimos del mundo y traemos esos principios, los cuales de repente afloran. Por eso Pablo nos habla y nos dice, el amor sea sin fingimiento. Primero, hermano, tiene que haber amor. Pero ¿cómo le hago si yo tengo odio? ¿Cómo le hago si yo tengo rencor, tengo coraje? Vuelvo a lo mismo. Verso 1 y 2 del capítulo 12, donde nos dice que seamos renovados, que nuestros pensamientos, que nuestras intenciones del corazón sean renovadas. Ahora, hermano, dice la Escritura que Dios nos amó primero y que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Por eso nos pide, el amor sea sin fingimiento. Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra hipócrita? Y suena muy fuerte, es hasta ofensiva. El hipócrita era un artista que se dedicaba a representar obras y se ponía una máscara. Y esa máscara era según el personaje que representaba. Y a veces, hermano, nosotros traemos una máscara de cristiano, una máscara de buenos hermanos. Dice, el amor sea sin fingimiento. No podemos fingir. Mira, hermano, usted y yo nos podemos engañar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos podemos mentir. Pero ¿podremos engañar a Dios? No, ¿verdad que no? Esa parte es la que dice Pablo aquí. Le dije, una tarea difícil de cumplir. Porque decirlo es bien fácil. El amor sea sin fingimiento. Si nos amamos. Amamos a los que nos caen bien, ¿sí o no? La misma Escritura dice. Pero ahí es la parte donde nos corresponde como cristianos primero cambiar nosotros para que podamos cambiar el mundo. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Se acuerdan que una vez le dijeron a Jesús, maestro bueno? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Y Dios es, Jesucristo es Dios. Por eso nos dice, seguid lo bueno, seguir a Jesucristo. Hace 15 días yo les decía, hermanos, cuando les hablaba de los jarros, nuestro molde es Jesucristo. A Él tenemos que amoldarnos, a Él tenemos que imitar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Hermano, la iglesia tiene que vivir ese amor. Mire, a lo mejor yo le podría decir, hermanos, de hoy en adelante todos nos tenemos que amar. Y todos van a decir, amén, gloria a Dios. Pero todos lo podremos vivir, seguramente que será para muchos o para algunos difícil. Por eso, hermano,
Le reitero, qué difícil es esta tarea que Pablo nos está encomendando. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal tiene que prevalecer dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos salir a buscar a las almas perdidas si nosotros nos detestamos, si nosotros no nos amamos? El amor de los unos con los otros, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, preferíos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, es decir, prontitud, rapidez, no perezosos. Y creo que esta parte, hermano, nos lleva a que podamos ser mejores cristianos, fervientes en espíritu. ¿Cuánto permitimos que nuestro espíritu esté ferviente? El grupo de alabanza puede desgañotarse, puede hacer todo, porque hermanos, adoremos a Dios, alabemos a... Deja que tu espíritu sea tocado por el Espíritu Santo. Y hermano, pero nosotros, sí. Esa parte, hermano, de que nuestro espíritu sea ferviente. Dejar que el Espíritu Santo nos toque. Mire, yo le decía, el que dirige, el que alaba, puede exhortarnos y puede animarnos. Pero mientras el Espíritu Santo no dejemos que nos toque, seguiremos apáticos, pensando en los problemas que traemos o los problemas que dejamos y que vamos a regresar y que vamos a tener que hacer. Sí, hermano, no podemos dejar esta vida material. Sería fabuloso vivir una vida espiritual en plenitud y nada más. Así como cuando Pedro y Juan estuvieron ahí con el Señor en el monte de la transfiguración, decía, Señor, vamos a hacer unas enramadas para quedarnos aquí, ya no bajar y ya no contaminarnos con el mundo. A veces quisiéramos así, ¿verdad? Quedarnos aquí dentro de la iglesia y aquí gozar. Pero tenemos que salir y enfrentarnos a las situaciones que el mundo nos pone. Por eso dice, fervientes en espíritu, hermano. Luego, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo creo que, hermano, esto no necesita explicación, ¿verdad? O a lo mejor usted podía decirme, bueno, ¿y cómo le sirvo al Señor? Si el Señor está en los cielos. Hasta que vaya ya le voy a servir. Sabemos que el servicio al Señor se hace de muchas maneras. Y Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hermano, qué importante es el servicio al Señor. Como que de repente ya no hay ese ánimo. La iglesia se está apagando. Seguramente usted que ha estado siguiendo las predicaciones de los jueves y ha escuchado las cartas que Jesucristo le escribe a las iglesias, cada una de esas iglesias tenía un gran motivo de ánimo, cosas positivas. Pero también de repente aparecían el arroz negro, ¿verdad?
detalles que hacían que esa iglesia estuviera mal. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice el Señor. Tú que te crees rico y eres pobre, tú que estás desnudo. Compra colirio para que puedas ver tu desnudez. Hermano, qué importante es que podamos darnos cuenta nuestra condición. Le decía, de repente como que la iglesia se empieza a apagar. Como que, esto que vino nos desanima, como que ya no hay ese gozo. Hermano, si tenemos esta preciosa oportunidad de estar aquí, es para exaltar a Dios. Porque si estamos vivos es por su amor y su misericordia. Verso 12, gozaos en la esperanza. Gózate en la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Es decir, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de estar aquí, hermano? ¿Que Dios te prospere? Quizá. ¿Que Dios te sane? También. Pero, ¿qué esperas? Que esta vida, cuando llegue a su fin, seamos trasladados a la presencia de Dios. Y que ese gozo, que es todo eso que el Señor promete en su bendita palabra, sea lo que nos mantenga firmes. Nuestra esperanza es que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Nuestra esperanza es que un día vamos a estar cara a cara. Y si retomamos Apocalipsis, dice que ahí ya no hay más llanto ni más tristeza, que ahí toda lágrima es enjugada. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y cuando nos dice sufridos en la tribulación, nos está advirtiendo: vas a pasar por momentos difíciles. Va a haber situaciones que de repente te van a hacer sentir mal. Vas a tener que enfrentarte a adversidades, a cosas que no te agradan. Y creo que ninguno de nosotros somos masoquistas, ¿o sí? No, ¿verdad? No nos gusta el sufrimiento y no lo buscamos. Pero algún día vamos a pasar por enfermedad, por dolor, por angustia. Y dice que esas tribulaciones Dios las pone con un propósito, para que nosotros crezcamos en ese amor. Sufriendo en la tribulación, constantes en la oración. Y esa parte, hermanos, creo que nos lleva a meditar en que la oración nunca sobra, que la oración es la forma de establecer ese diálogo con el Señor, de establecer esa comunión con el Padre. Y que no podemos ser, ¿cómo decirle? Con variación, un día sí y quién sabe cuántos no. Hermano, dice constantes en la oración. Esa constancia nos hace falta. Compartiendo las necesidades de los santos. Bueno, creo que es importante practicando la hospitalidad. Todo esto nos hace pensar en que, hermano, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios nos ha dado, es una bendición, pero también sirve para bendecir a otros. Siempre va a haber alguien que tenga menos que nosotros. Bueno, quizá,
Seguimos. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14, bendecid a los que os persiguen. Hermano, y aquí otra vez nos deja ver que de repente va a haber quien te persiga. Gente que se burla de ti porque eres cristiano. Gente que no comulga porque tú tienes una Biblia. Porque tú tienes otros principios. Porque tú tratas de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y siempre va a haber quien diga, no, ¿para qué? Y eso, no, eso está mal, eso ya pasó de moda. Y a lo de ahora es la libertad y el libertinaje y hacer. No van a estar de acuerdo. Pero hay quien va más allá y que nos persigue por nuestras creencias, que nos persigue por lo que somos, por lo que pensamos. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Sí, hermano, es interesante esta parte. Siempre nos vamos a encontrar gente que va a tener alguna dificultad, algún problema. Gente que va a estar pasando la situación más difícil de la que yo estoy viviendo. Y mira que ya es decir mucho. Pero, ¿cuán dispuesto está tu hombro para que alguien venga? Sabe que una de las cosas importantísimas es saber escuchar. Muchas veces se acerca a una persona a nosotros, oiga, fíjese que me está pasando esto. Si supieras a mí lo que me está pasando, y empieza uno. Se acercó con el afán de encontrar un consuelo. Y nosotros lo cargamos con nuestras penas y angustias. Saber escuchar, y a veces no es necesario decir nada, simple y sencillamente con que la persona desahogue su corazón, con que nos diga lo que está sufriendo. No le vamos a solucionar quizá el problema, pero el haberle escuchado pone paz. Te entiendo. Dice, gozaos con los que se gozan. Hermano, si alguien está alegre, qué bueno. A veces alguien alcanza un éxito, alguien alcanza un triunfo y dice, se lo han de haber regalado. Ay, sí, quién sabe cómo le haría. No, quién sabe cuánto pagó. Nos da envidia. No somos capaces de disfrutar el éxito de otros. Qué bueno que lo lograste, mi hermano. Qué bendición. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, dice la palabra de Dios. Saber que a veces vamos a estar en momentos alegres y a veces vamos a estar en momentos de dificultad. No sé si le ha pasado alguna vez, pero de repente está en un cumpleaños y al rato ya tiene que estar en un velorio. Hace unos meses, varios meses, no recuerdo exactamente, pero el hijo de un hermano falleció, se accidentó en una moto y bueno. Y pues fuimos a ese velorio. Y yo me sentía tan mal que decía, bueno, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? Y trataba de encontrar las palabras más elocuentes y más sapiensales para darle una palabra de ánimo. Cuando platicaba con ese padre, lo vi tan entero
había asimilado la situación, que no fue necesario decirle nada. Creo que hasta él me consoló, porque a veces así son las cosas, hermano. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, esto nos lleva a entender que a veces, otra vez retomo eso, que nos creemos mucho. Sentimos que ya esta tierra no nos merece. Dicen por ahí que hay quien se sube a un tabique y se marea. Un poquito de éxito hace que se sienta inalcanzable. Hermano, tenemos que poner los pies en la tierra y entender que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Dice Santiago que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermano, y sí, yo creo que, mire, también, como explicar, no todo es decir, no, pues yo creo que el que logra un éxito es porque se esforzó, porque luchó, porque se esmeró, y es bueno sentir satisfacción, pero no desubicarnos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Otra vez, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Será fácil? Pablo así escribe, no pagues a nadie mal por mal. Pero qué difícil es vivirlo, ¿sí o no? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, lo primero es que pensamos, ¿cómo vengarme? ¿Cómo hacer que sufra? Dice el Señor, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se acuerda que en varias ocasiones dice que Él pelea la guerra, la batalla por nosotros? Pero nosotros queremos, vamos y a ver. Le repito, lo que Pablo escribió pareciera tan sencillo, pero es complicado. Pero tenemos que asimilarlo, hermano, tenemos que entenderlo. Y no sé cuántas veces, cuántas predicaciones tengamos que escuchar para vivirlo. Un pastor predicaba siempre sobre Hechos 1:8. Y decía uno de sus congregantes, el pastor no tendrá otra cosa que predicar. Siempre predica de lo mismo. Y siempre predica de lo mismo. Y esto llegó a los oídos del pastor y le dijo, hey, estoy predicando de lo mismo hasta que tú seas lleno del poder del Señor y entonces vayas y hagas lo que dice la palabra. Hermano, a veces nos cuesta trabajo. Le decía, bueno, al menos a mí le confieso, sí. Esta parte le explicaba en un principio, bien fácil de escuchar, bien fácil de leer, pero bien difícil de aplicarlo. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer.
Bueno, pues hermanos, no sé si alguien de aquí sea mi enemigo para que me dé de comer. Dicen que soy de buen apetito, así es que, bueno, si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, llamas de fuego, dice ascuas, son llamas de fuego, amontonáis sobre su cabeza. ¿Y esto qué nos dice, hermanos? Cuando usted no actúa como el mundo lo tiene acostumbrado, cuando usted actúa como dice la Escritura, va a sorprender a aquella persona. Normalmente aquella persona va a esperar una venganza, pero dice que si hacemos esto, ascuas de fuego acumulamos. Es decir, lo estamos avergonzando, y no es que nos ocupemos de avergonzarlo, no, sino que nuestra actitud lo lleva a eso, que se sintió avergonzado. Su actitud fue negativa, nuestra actitud fue buena, y eso hizo que esta persona terminara avergonzada, reconociendo, ay, qué mal hice en haber ofendido a esta persona, qué mal hice en faltarle el respeto. Yo esperaba que me golpeara por lo que le dije, pero al contrario, me bendijo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hace muchos años, mi abuelo nos contaba, pues no sé, varias historias, varios cuentos, no sé de dónde le llegaron. En la casa no había literatura, pero yo creo que como eso que se traslada de hablar o en forma hablada de una persona a otra. El chiste es que él nos contaba muchos cuentos y nos sentábamos alrededor del anafre. En el pueblo es muy frío, entonces en las tardes ponía el anafre y ahí nos sentábamos y nos empezaba a contar muchas historias. Y me acuerdo de una historia donde una víbora estaba atrapada en unas piedras y pasó un animalito y le dijo, oye, buen animalito, rescátame. Aquel animal le decía, no, porque en cuanto te veas libre me vas a picar. Dice, no, ¿cómo crees? No te voy a picar, no, de verdad, te lo prometo. Y así estuvieron hasta que, bueno, ese animal dijo, bueno, lo voy a rescatar. Y movió las piedras y permitió que la serpiente fuera liberada. Y cuando aquella serpiente se vio libre, lo primero que hizo fue tratar de picar. Y bueno, el cuento sigue, la historia, pero nos deja ver que así se mueve el mundo. Pero nuestra actitud tiene que ser, en ese sentido, vence con el bien el mal. No te amoldes, dice verso 2, a este mundo. No, es que si me le hizo, me las va a pagar y ya saben mi carácter y yo soy vengativo. Bueno, sí, somos vengativos y todo lo que dicen, pero tenemos que dar un giro a nuestra vida. Y le decía, amado hermano, si usted puso atención a la Escritura, más que a mis palabras, encontrará que Pablo nos está dejando una tarea muy difícil.
el amor sea sin fingimiento. Por eso existe el 14 de febrero y el mes del amor y la amistad. Solo es comercio, solo es, si me das, te doy. ¿Cuánto nos amamos, hermanos? Y mire, esa parte es importante. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Son los principios que pone Jesucristo. Por eso, hermano, el Evangelio es más que una religión. Es una forma de vida totalmente diferente. Una religión son rituales que se practican cada día y que no nos llevan a ningún lado, que así como entramos salimos y hasta ahí quedó. Pero el Evangelio es palabra de Dios que transforma vidas, que nos cambia, que nos moldea, que nos hace a la imagen de Cristo. Esa parte es a donde nosotros tenemos que abocarnos. Hermano, y si yo le diera una hojita para que escribiera, a ver, todos los defectos de tu hermano, de tu hermana, nos pondríamos a juzgar y a decir, no, pues este ni merece ser cristiano, este ni merece, no, por ahí me dijeron, no, ¿tú crees que por predicar vas a llegar al cielo? No, no, estás equivocado. No, yo no voy a llegar al cielo por predicar o por mis méritos. Yo ya tengo mi lugar en el cielo por la obra de Jesucristo. Amén. La obra de Jesucristo es la que hace la diferencia. Y eso es a donde nos tenemos que centrar, hermanos. Entenderlo. Entender que todos y cada uno, mire, si nos pusiéramos a analizar, dicen por ahí que si metieran a la cárcel a todos los malhechores, no habría quien la cerrara. Si los malos fueran destituidos de la presencia de Dios, ninguno estaríamos aquí. Pero Jesucristo no vino a los buenos, sino a los malos, a los pecadores. Y Pablo se ponía en la lista en primera fila. Esa parte, hermano, es la que nos lleva a entender que usted y yo podemos tener otros principios, entender lo que el Evangelio nos dice, lo que las Escrituras nos enseñan. Yo no sé cuánto nos va a costar, a unos más, a otros menos, pero todos tenemos que, dice que son deberes cristianos. Un deber es algo que usted necesita hacer, vivir. ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestras fuerzas? Dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. No, yo ya me lo sé todo, no, y yo estudié. No sirve. Otra vez Pablo decía, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Podemos sabernos todo, pero si no lo vivimos, esta parte, hermanos, es la tarea difícil que nos toca hacer. ¿Por dónde empezamos? Yo creo por creerle a Dios, por creer que Dios nos ama, por eso puso estos conceptos, no los puso para dificultarnos la vida, sino para hacernos la llevadera.
¿Sí o no? En el mundo, como en el mundo ponen todos sus límites y no estacionarse, y si te estacionas, como dicen los letreros, se ponchan llantas gratis, no te estaciones ni un ratitito. Y si te estacionas, si respetas mi lugar, yo respeto tu carro. O sea, todo eso nos deja ver que si no lo respetas algo, y ya son esos principios de ataque, de destrucción, de que pues creo que, hermano, esto nos lleva a entender que usted y yo tenemos otros principios. Y esos principios, reitero, son muy difíciles, pero con la ayuda de Dios, sabe que puede ser, sabe que sí se puede. Solo tenemos que dejarle el lugar a Dios, que Él venga y limpie, que Él venga y quite, que Él venga y moldee, y que deje todo listo para que su presencia lo llene todo. Así que, amado hermano, no sé cómo se va a ir esta mañana. Lo que sí le puedo decir es que el Señor solo quiere cosas buenas para los que son sus hijos. Y aunque nos parecieran muy difíciles de practicar, si nos empezamos a ocupar de ellas, un día lo lograremos. Cierra sus ojos y oramos. Padre, bendito Dios, Señor de la gloria, ante tu presencia llegamos esta mañana para decirte, Dios, ayúdanos, Señor, a moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos. Señor, a veces nuestra posición nos hace sentir que todo lo hemos alcanzado, que nosotros somos capaces de todo, pero Dios, cuán limitados estamos. Pido, Señor, que tú hables a nuestra vida, que tú, Señor, pongas en cada corazón ese deseo de agradarte a ti, no agradar al hombre, pero al agradarte a ti estaremos buscando esa paz con los hombres, el no hacer daño a nadie como tu palabra nos manda aquí. Dios, sé que no es fácil, porque si esto fuera tan sencillo, ya el mundo sería diferente. Pero hoy nos ponemos en tus manos y pedimos, cambia mis pensamientos, cambia mi corazón, cambia, Señor, lo que tengas que cambiar. Pongo mi vida en tus manos y te pido, Señor, que tú la moldees. Señor, quizá va a ser muy trabajoso, pero yo sé que tu obra es perfecta. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amados hermanos que nos siguen por internet, Dios les bendiga. Nos da gusto poder llegar hasta su hogar, hasta donde usted se encuentre, y que este mensaje sea de bendición. Un abrazo, un saludo, y que el Señor nos siga guardando, el Señor nos siga bendiciendo. Dios le bendiga.